con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver. Sí. Y Bien, ya estamos de regreso en esta cabina, Radio Impacto 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones, y damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar en este mensaje para darlo a conocer al pueblo, que hoy le hemos titulado Tiempo de Dolores, y su fundamento bíblico está en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 8, que dice: y todo esto será principio de dolores. Padre Santo, que usted sea haciendo correr velozmente su palabra, Señor, que pueda llegar a los corazones, y cada uno, Señor, veamos la necesidad que tenemos, Señor Dios nuestro, de estar, Señor, cada vez más consagrando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Padre, que su Santo Espíritu nos guíe y que usted sea bendiciendo a su pueblo, bendiciéndonos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bien, bueno, pues tiempo de dolores. Hablar de un dolor es hablar de lo que aqueja, de lo que duele, de lo que hace sentir vibraciones de angustia, de desesperación, de temores. Pues cuando una persona empieza a tener dolor, siente unas punzadas en su cuerpo, en la parte donde más le impacta esta molestia, y que le hace quejarse, que le hace sentirse incómoda, insegura. Y bueno, cuando hablamos acerca de el tiempo de dolores desde un punto de vista escatológico, entonces estamos hablando acerca de el tiempo profético, de los tiempos finales, de que Dios nos ha dado a conocer y que nos ha revelado por su palabra en la Biblia, y que está escrito para nuestra enseñanza y para que nosotros podamos reconocer los tiempos. Y bueno, siempre nosotros habíamos visto el peligro, habíamos escuchado de los tsunamis, habíamos escuchado de grandes terremotos sucedidos en otros tiempos, en otros lugares, y de las enormes devastaciones que produjeron, de la gran crisis que trajo consigo cada uno de estos eventos, cuando hubieron grandes inundaciones, grandes tormentas, grandes tsunamis, grandes terremotos. Y bueno, pero hace muchísimos años no se escuchaba hablar con tanta intensidad sobre cada uno de estos fenómenos meteorológicos, fenómenos sobrenaturales. Y por lo regular, si hablamos de 100 años atrás, pues se podían contar los terremotos que sucedían en cantidades bajas, que no llegaban ni siquiera a 50 en el año. Más adelante, pues ya se podían contar de 100 en el año, y después fueron subiendo el número de frecuencias
de la intensidad y de los acontecimientos de cada uno de ellos, hasta que hoy nosotros mismos hemos podido vivir esta terrible experiencia en la que pues nos sorprende un terremoto en momentos en que no nos imaginamos y sacude de una manera tan fuerte, tan vertiginosa y en un movimiento tan envolvente que pues empieza el temor, cunde el pánico, y pues lo que los cristianos sabemos hacer es doblar rodillas, correr cuando se puede y ponernos a salvo, pero cuando ya no, entonces doblar rodillas y ponerse en las manos de Dios y orar, reconociendo nuestras faltas, nuestras equivocaciones, pecados. Y esas horas todos queremos estar en paz con Dios. En ese momento nos acordamos inmediatamente, pero con tanta réplica que ha venido a suceder, que los pies tiemblan, que el corazón tiembla, que hay sobresaltos y pensamientos y también desvelos, y aún las comidas pierden su sabor, porque estamos viviendo tiempos de dolores. En la palabra de Dios nos advierte de muchas señales que habrían de venir para el fin de los tiempos, y pues nosotros sabemos que se aproxima un evento muy importante al que se le llama rapto de la iglesia, del cual no todos, por supuesto, creen, pero que la palabra nos lo explica, porque nos habla también de la segunda venida, de nuestro Señor Jesucristo, y nos habla también de que antes de que estas cosas fueran a acontecer, pues habría unas señales para el fin de los tiempos. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículos 3 en adelante, nos narra estas señales. Dice así la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando Él, nuestro Señor Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bien, como pueden ver, estos principios de dolores hemos empezado a experimentarlo
y muchos pensamientos vienen al corazón cuando sucede un terremoto de tal magnitud que sacude a países, todo un continente, pero especialmente un estado como el nuestro, en el que pues se sufre muchas caídas, y por la misericordia de Dios, pues en comparación a el número de habitantes, muy pocas bajas, porque sin duda el pueblo cristiano ha doblado rodillas y ha clamado y ha pedido y ha rogado de la misericordia de Dios para que aparte su ira de este pueblo y tengamos otra oportunidad, porque Dios habla a su pueblo, principalmente al pueblo cristiano y también a toda la población, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean libres. Nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y que todo tiene cumplimiento y que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y ya desde tiempo atrás, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a volver. También fue profetizado todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento, con cumplimiento en el Nuevo, y también tiene cumplimiento para los tiempos finales. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue levantado, dice el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 11, dice que ahí estaban reunidos todos los discípulos, y entonces habían varones galileos, que son los discípulos, y les preguntan dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que nuestro Señor, cuando Él estaba en el Monte de los Olivos platicando con los discípulos, les hizo ver de que muchos falsos cristos iban a venir y engañar a muchos. Y nosotros hemos visto cómo diferentes personas en el mundo se han levantado diciendo: yo soy el Cristo, diciendo ser el Mesías, y aún dejándose adorar, ya que tienen multitud de seguidores que les han creído a estos impostores. Pero nuestro Señor Jesucristo advirtió que muchos vendrían en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Hemos visto personas que aún viven allá en Siberia, personas aquí en Sudamérica que se levantaron y que ya ha muerto, por cierto, y no quedó constancia de su permanencia ni de lo que él afirmaba ser. Hemos visto en nuestros tiempos una gran oleada de falsos profetas que anuncian prosperidad, que anuncian que todo lo bueno iba a venir para este año, que lo mejor estaba por venir. Pero nosotros creemos a la palabra de Dios cuando dice la palabra también en el versículo 6: y oiréis guerras y rumores de guerras.
y que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hemos visto naciones peleando unas contra otras, reinos unos contra otros, y peleándose la hegemonía mundial, peleando el poder, y en todos los ámbitos, en el aspecto secular, en el aspecto espiritual, civilmente como religiosamente, pero también económicamente, tratando de tener el primer lugar en todas estas cosas. Y bueno, de tal manera que se han levantado aún contra Dios mismo. Y dice también el versículo 7 que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero que habrá también pestes. Y todo esto nosotros lo hemos visto. Muchas plagas, muchas enfermedades virales, epidemias, pandemias que han arrasado y que cada vez va creciendo y se va agudizando los problemas en el mundo, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y bueno, la Biblia nos advierte que todo esto es principio de dolores. En el libro de Lucas, capítulo 21, nos dice en el versículo 25 esta palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren cuánto alcance tiene esta profecía, diciéndonos como si estuvieran viendo esos enormes tsunamis que nosotros hemos venido observando, las enormes devastaciones, terribles tragedias en muchas costas y playas, y cómo han destruido pueblos, y estos tsunamis han ocasionado muchas tragedias, muchas tristezas, y pues también ha mermado la economía, y en la muerte de muchos animales que van quedando y hasta personas, pues viene luego el brote de pestes y de enfermedades que aumentan con el tiempo también la hambruna, porque también está escrito en uno de los sellos, el sexto sello del Apocalipsis, acerca de la hambruna, de cómo está en los sellos escritos los terremotos grandes que vendrán, el hambre, los precios para poder conseguir los víveres para los tiempos que vendrán, cómo ríos van a ser secados. Y bueno, ya lo estamos viendo. El río que alimentaba la Mesopotamia, por ejemplo, el río Éufrates y el Tigris, envolvían aquella tierra en Babilonia, y era rica en todos sus recursos naturales, pero hoy en la actualidad se ha secado el río Éufrates, va quedando nada más vestigios, recuerdos de lo que fue, cascajos, arenas
quebradizas, tierra quebradiza, alrededor de toda la cuenca de estos ríos. Y hemos visto también todos los problemas relacionados con el calentamiento global, cómo afecta a la humanidad, y cada vez va en aumento porque habiendo devastado tanta montaña, habiendo acabado con tantos árboles, y vienen vientos huracanados que se encuentran de lleno, provocando movimientos revolventes en el mar, y esto llega a ser motivo de que la tierra sufra dolores como de parto, la tierra tenga desvanecimientos, sea violentada por todas estas fuerzas sobrenaturales, por lo que el hombre ha ido también haciendo y sembrando. Todas aquellas grandes, enormes fábricas que tiran sus desechos tóxicos en los ríos y mares, y todas las muertes de tantos peces y del mar. Entonces se va avecinando así una hambruna mundial, problemas catastróficos de cómo resolver la alimentación a nivel mundial, de cómo resolver la salud a nivel mundial. Y entonces, cuando suceden estos eventos que destruyen la vida comunitaria de una costa, con el bramido del mar y de las olas, las gentes caminan confundidas. Hoy, con tanta réplica, he escuchado decir: me tiemblan los pies, se me mueve el corazón, ya no sé ni cuánto tiempo pude dormir, me sobresalté y me levanté, salí corriendo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un natural instinto de conservación ante el peligro y busca su salvación, pero la salvación verdadera está en nuestro Señor Jesucristo. Hombres que caminan sin nuestro Señor Jesucristo desfallecen por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra, porque las potencias de los cielos son conmovidas. Es por eso que Dios nos ama, nos advierte, para que también en su pueblo haya una sacudida de lo que está estorbando la vida devocional de un cristiano, de su verdadero amor en Cristo Jesús, de su búsqueda de Dios, porque Dios nos hizo y no nosotros mismos. Y por eso Dios anhela que nosotros estemos atentos a estos acontecimientos, para que paremos la cabeza, para que nos detengamos, para que observemos que cuando empiecen a suceder estos dolores, estas angustias, estas desesperaciones, inquietudes, falta de resuellos, porque hay expectación, hay preocupación, angustia, desesperación de que pueda en ese ser nuestro último día. Pero Dios en su misericordia nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca. Entonces, Dios pone señales para que nosotros estemos atentos y para que sepamos que hay señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el aire, señales en el mar, señales en la comunicación, señales en la política, señales entre naciones, entre pueblos, y todo con el fin de que el pueblo vuelva a Dios, porque en Cristo tenemos salvación. Pero a veces el hombre no entiende que para su salvación es estos avisos, para que vuelva a Dios y reafirme su comunión con Dios. Entonces Dios tendrá misericordia y va a diferir lo que tenía pensado contra nosotros si ve nuestro arrepentimiento. En ayuno y oración pidió Nínive cuando iba a ser destruido. Humillaron su rostro desde el rey hasta todo el pueblo, y Dios se apiadó de ellos. Hoy igualmente pide a su pueblo que humille su rostro ante él, que se convierta de sus malos caminos, que venga de nuevo, porque los tiempos se van acercando y la gran tribulación se acerca también. Ahora es principio de dolores, pero vendrán tiempos en que seremos entregados a tribulación, en que se nos matará, en que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 24 que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, estas son las condiciones para un cristiano: perseverar en el amor en Cristo Jesús, ser fiel a Dios, ser fiel a su congregación, para que Dios tome en cuenta el esfuerzo de cada uno, llegando, congregándose regularmente, leyendo su palabra, orando, pidiendo, y también siendo hacedor de su palabra, amándonos unos a otros, como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Su palabra dice que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero todo tiene un orden en los tiempos de Dios, y Dios nos va advirtiendo para que nosotros estemos atentos, porque pues ya estamos en el principio de dolores, se va acercando, en donde todos los acontecimientos registrados en el libro de Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Apocalipsis capítulos 6 al 18, en el que va a ir todo avanzando paulatinamente, porque en Apocalipsis capítulo 6 al 18 nos habla primero de los sellos, luego nos habla de los sellos, pero también nos habla luego acerca de de los sellos. Sí, nos habla, por ejemplo,
de 7 sellos, hablándonos de un caballo blanco en el que viene montado el anticristo, tratando de engañar que es el Cristo, pero viene vestido para hacer mal, viene caminando con poder para vencer. Pero luego le sigue un caballo bermejo que habla, un caballo colorado que habla de la guerra y el derramamiento de sangre. Nos habla luego de un caballo negro que simboliza el hambre. Vi en un sueño un pueblo oscuro y en ese pueblo iban caminando 4 caballos negros en cuadrilla. No se miraba más en la penumbra y oscuridad del pueblo en esa noche, sino soledad, y buscando en el tercer sello del Apocalipsis encontré que habla de el hambre que vendrá a la tierra. ¿Y por qué viene el hambre? Cuando es destruido una parte del mar, una parte de los ríos, una parte de la tierra, deja de producir y también sus trabajadores dejan de obtener el pan de su casa, el alimento para su hogar, y entonces hay carestía y los precios suben. Y bueno, en el 4.º caballo, que es un caballo amarillo, nos muestra luego que sobreviene pestes y muerte. Y de esta manera, pero ya en el 6.º, porque en el 5.º sello se ve almas de los mártires, es decir, de todos los cristianos, clamando, los que murieron injustamente, pero por causa de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de su santo nombre. Y el 6.º sello nos habla de un gran terremoto. Este grande terremoto del 6.º sello equivale a la 4ª parte de la tierra muerta en este terremoto, que si hablamos que actualmente habemos unos 8.000 millones de gentes, estamos diciendo que 2.000 millones de gentes mueren en este gran terremoto que vendrá. Pero estos terremotos que han venido no son comparables al gran terremoto del 6.º sello de Apocalipsis, en que vendrá. Esto lo encontramos en los capítulos 6 al 8 y del libro de Apocalipsis. Ya en el 7.º sello se hace un gran silencio y aparece un ángel con un incensario de oro y está a punto de abrirse para que comiencen ahora las 7 trompetas y el granizo, el fuego y la sangre en la primera trompeta. Vemos una montaña ardiendo en la segunda trompeta. Son juicios de Dios. Y en la tercera trompeta una estrella ajenjo que pone amargo todo lo que toca en los ríos y en los mares. Esta estrella. En la 4ª trompeta el sol es herido. Una plaga de langostas viene en la 5ª. Una plaga de jinetes viene en la 6ª. Y bueno, ya luego comienzan los ayes, ¿sí? Después de las trompetas, luego las 7 copas. Y en la primera copa, cuando un ángel lo derrama, viene lleno de úlceras. La segunda copa, un mar de sangre. Tercera copa, ríos de sangre. Un gran calor en la 4ª trompeta. Cuando toca la 5ª, hay tinieblas.
En la sexta trompeta, el Éufrates se secó. Y si usted investiga en internet acerca de el estado actual del río Éufrates, comprenderá que estamos en tiempos apocalípticos. No se ha secado del todo, porque aquí dice se secó, pero van a observar ustedes y conocer cómo ha venido secándose. Y muchos mantos acuíferos en todo lugar, ríos que han desaparecido, que antes fueron hermosos, con un gran cauce, caudales cristalinos. Y entonces, luego, el granizo en la séptima copa. Y bueno, todo esto es en el tiempo de la gran tribulación, porque ya está aproximándose el regreso de Cristo, porque déjenme decirles que la venida de Cristo consta de 2 eventos. El primero, Él no toca la tierra, sino que conforme dice el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículos 13 en adelante, nos dice: hermanos, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que la gran tribulación se acerca. La venida de nuestro Señor ya está pronta. Hoy estamos viendo nosotros con todos estos acontecimientos que son tiempos de dolores. ¿Qué pasará ahora? Entonces, irán aumentando estos dolores, porque la palabra de Dios lo asemeja a los dolores como de parto. Una mujer comienza con latidos, pero la intensidad de esos latidos, esos gemidos, esos dolores van siendo mayores. Y de esa manera es como se compara estos tiempos venideros en nuestras vidas, por lo cual se nos aconseja que nos acerquemos a Dios, que nosotros, aunque no sabemos el día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero hay señales y ya se están acercando estas señales conforme está escrito en la Biblia. Hay acontecimientos que todavía no han sucedido, pero que ya están camino a suceder. Por ejemplo, una iglesia mundial se aproxima. Apocalipsis 17, 1 al 15. Esta iglesia mundial se le llama ecuménica,
porque se van a juntar muchas religiones para formar un solo líder mundial. También un príncipe que ha de venir, el anticristo, firma un pacto de paz por 7 años con Israel. Está por acontecer lo que está escrito en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. También tenemos que estos, tanto el anticristo como el falso profeta, están escritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y versículo 11, para mostrar al falso profeta y al anticristo como las dos bestias, una bestia que sube del mar y otra de la tierra. Y bueno, el anticristo establece un gobierno mundial, Apocalipsis 6:2, y también capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 1 al 8. Y bueno, lo que está por acontecer después de esto que ya ha comenzado y que ya nosotros hemos sentido dolores, ya hemos sentido angustias, y bueno, yo mismo he experimentado por momentos como movimientos en la espalda, en los lomos, en los nervios, y esto es por lo que aconteció recientemente de este gran terremoto, que todavía tenemos réplicas, que ya van más de 600 y no sé cuántas faltan. Y bueno, este arrebatamiento de la iglesia nos los describe el libro de San Juan capítulo 14 y versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto nos los confirma en el libro que leí al principio, cuando los dos ángeles le hablan a los varones galileos diciendo que por qué están mirando al cielo. ¿Cómo fue esto? Sucedió que nuestro Señor Jesucristo, cuando se reunieron, Él les dijo que el tiempo no les tocaba saberlo, ni las sazones, que el Padre puso en una sola potestad, pero que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder. Y bueno, habiendo dicho estas cosas, viéndolo los discípulos, nuestro Señor Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que viene ya el tiempo y se acerca la venida de nuestro Señor, aunque no sabemos, decía, la hora, la fecha, pero ya hay señales, y todas estas señales son señales difíciles. Ya les hablé como en los juicios de los sellos, la paz es quitada, guerra mundial, armas poderosas, Apocalipsis 6:4. También les dije acerca del hambre, un día de comida por un día de salario, Apocalipsis 6:6. Una cuarta parte de la población morirá
por causa de la guerra, el hambre y también de los terremotos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8. Los cristianos que morirán por su fe, capítulo 6, versículos 9 al 11. Terremotos, el sol se oscurece, estrellas caen, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 y 13. Montañas e islas serán removidas, Apocalipsis 6, versículo 14. Pánico y terror serán universales, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Y también en los juicios de las trompetas, granizo y fuego caerán, mezclados con sangre, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. También la tercera parte del mar será destruida, peces, barcos, tripulaciones, capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 8 y 9. Muchos morirán por las aguas contaminadas. El sol será herido, afectando la luz y la temperatura. Las criaturas demoníacas torturarán a la gente no salva. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1 al 11. Otra tercera parte de la población morirá en esta trompeta en capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 13 al 18. Y seguirá habiendo grandes granizos y grandes terremotos, y vendrá luego el juicio de las copas. Capítulo 16, versículo 2, úlceras malignas atormentarán a los no salvos. El mar se convertirá en sangre, todo en los mares morirá. Apocalipsis 16, 3. Solo sangre para beber de ríos y manantiales. Apocalipsis 16, 4 y 5. La gente será quemada con fuego y gran calor. 16, 8 y 9. Los hombres morderán sus lenguas a causa del castigo y de las úlceras. Apocalipsis 16, versículo 10 y 11. Luego vendrá ya el tiempo de la preparación para la batalla del gran Armagedón. Capítulo 16, 12 al 16. Y el más grande terremoto desde que el hombre existe en la tierra sucederá. Apocalipsis 16, versículo 18. Ciudades de todas partes del mundo caerán. 16, 19. Toda isla y montaña desaparecerá. Capítulo 16, versículo 20. Enormes granizos caerán, por lo menos de 46 kilos cada uno. Apocalipsis 16, versículo 21. Y bueno, ya se preparará luego el regreso de Jesucristo en gloria. Apocalipsis 19, 11 al 16. Viene montado en un caballo blanco. Ahora sí es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, será destruido el anticristo, serán destruidos los seguidores, pero eso será para el final de los tiempos. Hoy tenemos que entender que está a punto de suceder, está escrito en Mateo, en el que dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas capítulo 17, versículo 36 dice también, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, otra será dejada. Y dice el versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estimado radioyente, estimado
hermano. Faltan muchos acontecimientos por suceder que son proféticos, que son muy importantes, que no se han cumplido. El anticristo, por ejemplo, profanará el templo en Israel al poner su imagen en el lugar santo. Él amenazará con matar a todos los que rehúsen adorarlo, conforme al libro de Mateo 24:15, que les voy a leer en este momento. Mateo 24:15 dice así la palabra. Mateo, sí, estamos aquí, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es esta abominación desoladora? Se trata del anticristo tomando el templo de Israel, profanándolo. Ya tuvimos un ejemplo anterior que era sombra de lo que ha de venir cuando Antíoco Epífanes, él irrumpió en el templo de Israel, quitó el lugar santo, todos los utensilios verdaderos, los sacrificios que se hacían, los cambió por sacrificios de marranos, ocasionando una abominación. Pues el anticristo lo hará de peor manera, y por eso dice la palabra que el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que también hay otra profecía diciendo: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está. No lo creáis, dice, si alguno os dijere, porque ya también la tecnología ha avanzado para poner figuras en el cielo, para engañar. Y bueno, mucho hay que decir al respecto, pero lo que sí es cierto, Cristo viene otra vez y Dios nos los ha advertido para que creamos a su palabra y para que cuando estas cosas comiencen, irgamos nuestra cabeza, es decir, nos pongamos atentos, doblemos rodillas, vengamos al Señor y podamos ser escondidos en su santo templo, para que seamos salvos en el día de la ira y del gran juicio que ha comenzado. Estimados, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de regresar a Él, de creer en nuestro Señor Jesucristo, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y de ser salvos de esta perversa generación, como dice la palabra. No estoy diciéndolo de mi propio vocabulario, sino que así está escrito. Y por eso le invitamos, estimados, que recapaciten de que esto es cierto, que estos temores que nos han sobrevenido no son producto de la casualidad, sino que Dios ya nos está advirtiendo que ha llegado el tiempo de que reafirmemos nuestros corazones para con Dios y seamos salvos. Pero habrá gente amadora de sí misma, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, porque ahí dice en Timoteo capítulo 4 y versículo 1 que el Espíritu dice:
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y bueno, muchos ejemplos hay, y nos está invitando Dios a que los que Jesucristo, aunque tiemble la tierra, nosotros estaremos confiados, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que Dios nos invita a venir a Él, buscarle de todo corazón. Él nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, encontramos esta promesa. Así que, estimado, que tú puedas volver a nuestro Señor Jesucristo. Si tú oyes hoy y tiemblas y has sentido también nervios en tu espalda, has sentido también que tiemblan tus pies, has sentido también que tus ojos están colorados de tanto estar abiertos y de no poder dormir, que a cada momento te sobresaltas, ven a nuestro Señor Jesucristo, y entonces se cumplirá la palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 37, con lo cual termino esta prédica leyéndote este Salmo 37 y versículos 3 y 4, que dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Oramos. Padre Santo, que usted sea haciendo correr velozmente su palabra, bendiciendo a todos los radioescuchas, y cada uno pueda venir al arrepentimiento y pedir el perdón. Oh Padre, que usted sea obrando su misericordia para que comprendan que estos principios de dolores, que este tiempo ha comenzado y no se puede detener, que usted sea teniendo misericordia de todos nosotros y de nuestros seres queridos y de cada uno de los radio oyentes. Señor, que usted guarde nuestro pueblo en su misericordia, este pueblo de Chiapas, pero también nuestro país, México, nuestro continente americano, y pueda salvar todo el mundo, Dios, conforme su piedad en cada uno, Señor, que usted sea moviendo sus corazones para que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad y sean libres, Padre, para que ya no vivan con temor, ni con angustia, ni con expectación de las cosas que vendrán. En sus manos ponemos la vida de cada familia y de cada persona que hoy tiembla, Padre, para que usted nos dé dominio propio y valor, Señor, para que caminemos en medio de la tempestad creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Nunca fallar, Señor. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia.